10. Génesis capítulo 2, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Génesis 2:10. Salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El otro, y dice, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercero es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto es el Éufrates. Muy bien, vamos a partir de Génesis 2, 10 al 14 para meditar la palabra de Dios el día de hoy. Esta palabra nos dice que salía de Edén un río que regaba el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar para que el Señor nos hable, nos ministre a través de su palabra en esta mañana. Dios, te damos gracias por la oportunidad que tenemos, la bendición que tú nos das de poder meditar tu palabra, estudiarla en esta hora. Dios mío, gracias. Habla a nuestros corazones, nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu palabra, Dios mío, alimente nuestro corazón y traiga a nuestras vidas, Dios mío, esa visión tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero hablar del río de Dios. Quiero decirle primeramente que la Biblia dice que salía de Edén un río. Un río. Y dice que este río era para regar el huerto. Escuche que la palabra Edén significa plenitud, significa lugar de placer, lugar perfecto, lugar donde no hace falta nada. Edén era el nombre que tenía el globo terráqueo. Edén era toda esa tierra preciosa, aquella que Dios creó. A eso se le llama Edén, porque Dios creó nuestro planeta, lo creó con todo lo necesario para que el hombre fuera feliz, estuviera bien, no le faltara nada, fuera el mejor lugar para vivir. Dice también la Biblia que en ese Edén, en ese planeta, en el Edén, Dios plantó un huerto. O sea, Dios, en un lugar donde todo iba a empezar, Dios plantó un huerto. Los árboles allí fueron sembrados, allí fueron colocados, plantados, y Dios hizo que crecieran y dieran fruto, y dice que puso allí al hombre que había formado. Pero en el versículo 10 del capítulo 2 dice que salía de Edén un río. Salía de Edén un río y se repartía en 4 brazos. Quiero que veamos que la Biblia hace énfasis que es uno, que se reparte en 4, porque este río realmente, al decir que sale de Edén, está diciendo en otras palabras que es, simbólicamente hablando, es un río que salía de Dios para regar el huerto donde el hombre estaba, para que al hombre no le faltara nada. Ese río iba a sustentar todas las plantas, todos los árboles. Salía un río de Edén y se repartía en 4 brazos. Es un río porque Dios es uno y uno es suficiente. Un río era suficiente. Aunque somos millones de creyentes en el mundo, un solo Espíritu Santo, el río de Dios, el Espíritu Santo de Dios, nos alimenta a todos, nos provee a todos, nos llena a todos, nos da dones a todos por igual. Me refiero a que a todos nos da dones, porque a cada uno le da dones diferentes. Pero quiero que notemos que dice que se repartía porque el propósito era alcanzar o llegar a todas las áreas del Edén y cumplir su propósito como tal. Y quiero ahora que estudiemos con calma cada uno de los brazos de ese río que estaban en el huerto del Edén. Dice el texto así: el primero, el nombre del primero era Pisón. Aquí tenemos ya una traducción del hebreo a nuestro idioma, una adaptación de la palabra hebrea.
que dice, era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Entonces, el primer brazo de este río se llama Pisón. Entonces, quiero decirle a ustedes lo que significa y lo que representa cada parte de ese río. El primer brazo es Pisón, y la palabra Pisón en hebreo significa el que fluye libremente, el río que fluye libremente. Entonces, ¿por qué libremente? Porque daba a entender que era gratuito, es decir, el sustento que ese río provee era gratis. Entonces, algo muy hermoso que hay en esta enseñanza y que yo la quiero plasmar hoy en sus corazones para que ustedes la reciban y la guarden en su corazón con mucho amor y anhelo, es que el río que sale en Edén y bendice todo el huerto representa al Espíritu Santo de Dios. Fíjese que la Biblia empieza hablando de un río que provee todo y termina en Apocalipsis hablando de un río que sale del trono de Dios y que cubre y riega toda la tierra nueva y cielos nuevos en el lugar donde viviremos por la eternidad, en la tierra nueva. Dice que ahí sale un río también, un río. Y la Biblia empieza hablando de un río y termina hablando de un río. Porque si hay algo que usted y yo vamos a disfrutar aquí y disfrutaremos en la eternidad, es de la presencia de Dios, de su Espíritu Santo maravilloso. El río que sale de Edén representa al Espíritu Santo de Dios. Y quiero que veamos cada parte de este río. Decíamos que Pisón significa el que fluye libremente o gratuitamente. Y yo encuentro en la palabra de Dios en Juan capítulo 7, versículo 37. Juan capítulo 7, verso 37. Mire qué hermoso. Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Mire que Jesucristo, cuando estuvo en la tierra y predicó la palabra, él anunciaba y hablaba mucho del Espíritu Santo, pero vea que la Biblia dice que el Espíritu de Dios aún no había sido manifestado. ¿Sí? Dice, aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. O sea, el Espíritu de Dios aún no descendía a la tierra ni vivía en el corazón de nadie. Cuando Jesús dijo eso, pero cuando Él resucita y es glorificado, el Espíritu de Dios está disponible para cualquier persona, para todas las personas del mundo. Solo tenemos que reconocer a Jesús como nuestro Salvador, pero también tenemos que desear esa agua de vida. Porque Él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero para que corra agua en mi interior, tengo que hacer lo que dice el verso 37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces muchas veces el ser o la quiere satisfacer con las cosas del mundo o con el pecado incluso. Entonces resulta que en ese momento estamos destruyendo nuestra vida. Cuando queremos saciar nuestra sed con el pecado o con la maldad, cuando nos sentimos felices supuestamente, pero es en el pecado en el que vivimos, nos estamos haciendo daño. Pero si tiene sed, dice Jesús, si alguno tiene sed, primero, tiene que reconocer su necesidad. Si alguno tiene sed. Segundo, tiene que ir a Jesús. Venga a mí. Tiene que ir a Cristo. No podemos ir a otra cosa. No podemos ir a lo que nos provee el mundo. No podemos ir a los placeres del mundo. Dice, venga a mí. Pero luego dice, y beba. Entonces necesitamos reconocer que estamos sedientos de Dios. Luego venir a Cristo. Y luego tenemos que beber. Nosotros tomar el agua, desearla, pedirla, buscarla. Entonces el primer río se llama Pisón y dice el que corre o fluye libremente. Y tremendamente Jesucristo predicando dice a la gente, señores, el que venga a mí y que crea en mí y beba, de su interior correrán ríos de agua viva.
Ahora observemos que Jesús dice ríos en plural. Génesis menciona uno que se disipa en 4 brazos y Cristo dice de su interior correrán ríos de agua de vida. Quiere decir que el Espíritu de Dios es uno, pero fluye en nuestro ser con 4 propósitos. Por eso es plural, ríos. Fluye en nuestro ser con 4 propósitos. Ahora bien, el río Pisón, que significa que fluye libremente, tenía un propósito. ¿Sabe cuál era? Fluir por la tierra de Ávila. Por la tierra de Ávila. Recuerden que dice la Biblia que el río Pisón corría por la tierra de Ávila. Dice, fluye en la tierra de Ávila. La palabra Ávila en hebreo significa crecimiento. Este río habla de nuestra salvación. Cuando somos recién convertidos, dice que hay oro por donde este río pasa. Esto quiere decir que el río Pisón representa a la etapa del Espíritu Santo que fluye en nosotros cuando estamos recién convertidos al Señor. ¿Por qué? Porque fluye para dar crecimiento, pero también dice que donde Él fluye hay oro, porque el río pasa. Los que han escuchado esto o han leído información al respecto, saben que en los tiempos antiguos la gente el oro lo encontraba en los ríos. No tenían que ir a las minas o escarbar. No sabían todavía que había que escarbar para sacar el oro. Lo encontraban normalmente en los ríos. Entonces, los ríos salían de grandes montañas y donde venían corriendo, traían el oro en pequeños pedazos que venían rodando por el río y la gente lo encontraba. El río Pisón significa que cuando tú recién conoces al Señor, este río va a correr por tu vida para darte crecimiento, pero para impartirte oro. Y el oro en la Biblia significa la santidad de Dios, la pureza. El oro es de los metales que en su estado de perfección es de los más puros. Y representa la santidad de Dios. Entonces yo no soy santo. Pero si el Espíritu de Dios viene a mi vida, si yo reconozco que soy pecador y que yo necesito el agua de vida y clamo a Dios y le pido que me imparta su Espíritu Santo, Él lo dará en mi vida, lo pondrá en mi corazón, y cuando yo tenga el Espíritu de Dios en mi vida, lo primero que va a hacer será darme crecimiento. Yo voy a crecer en la fe, voy a crecer en la palabra, voy a crecer en comunión, pero como resultado voy a ser santificado porque el río de Dios fluirá en mí trayendo oro a mi vida, me dejará oro en mi vida. Mire que la Biblia menciona, en este río, menciona piedras preciadas, preciosas, ónice. En otras versiones dice carbunclo. Y mire cómo la Biblia dice que este río trae todas estas cosas. Significa la santidad, la perfección, la justificación, la limpieza que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas. El Espíritu de Dios fluye en tu vida para limpiarte. Por eso cuando alguien está en temor de seguir la palabra de Dios porque dice, es que yo soy pecador o yo soy débil. Pastor, yo siento que yo no voy a poder guardar la palabra. ¿Cómo le hago para ser santo? No soy santo. Por supuesto que no. Nadie lo era antes de conocer a Cristo. De hecho, no somos santos por nuestras acciones. Somos santos por la obra de Dios en nuestro corazón. Por lo tanto, porque yo soy pecador y porque yo en mi vida soy imperfecto y cometo pecados, por eso mismo el hombre debería correr a Cristo. Por eso mismo el mundo, la humanidad debería correr a Jesús. Y decir, Señor, vengo a ti porque soy un pecador. Necesito que la corriente de tu río arrastre de mí el pecado y la maldad y deje en mí el oro, la pureza, la santidad, la perfección. Porque yo soy imperfecto, necesito que tú me perfecciones. ¿Cuántos han dado cuenta que donde corre un río, si usted pone una piedra áspera, sin forma, si usted la pone en ese río, después de algunos años, usted verá que esa piedra se ha vuelto redonda y lisa. Todas las piedras que están en los ríos, que están redonditas, es el agua lo que las ha hecho así. La corriente del río las ha pulido, perfeccionado y las ha limpiado. Eso es lo que el río de Dios quiere hacer en nosotros. El primer río, Pisón, significa que nos quiere dar crecimiento y nos quiere perfeccionar. Por eso cuando alguien me dice, pastor, yo me voy a bautizar hasta que yo cambie, le digo, estamos en problemas. Porque usted no se debe bautizar porque es perfecto. Usted debe venir a Cristo, arrepentirse de sus pecados y bautizarse porque usted quiere iniciar una nueva vida. El bautismo representa una nueva vida en Cristo. Dice Romanos capítulo 6 que cuando alguien se bautiza,
se sumerge en el agua para morir el mundo, porque ya no quiere seguir viviendo para el mundo, y cuando sale del agua sale para andar en vida nueva. Es iniciar. Solo como te bautizas, estás diciendo, hoy quiero iniciar, pastor, hoy quiero iniciar mi nueva vida en Cristo. O mucha gente dice, pastor, yo voy a empezar a llegar a la iglesia cuando yo haya dejado este pecado y este pecado y este pecado. No, tú necesitas venir a Cristo Jesús urgentemente, mundo que me escucha, toda persona que está escuchando esta palabra hoy, tú necesitas venir a Jesús porque necesitas un cambio. Necesitas a Cristo porque necesitas la perfección de Jesús. Necesitas venir a Cristo para que el Espíritu Santo y empiece hoy a correr en tu corazón y a limpiarte, a darte crecimiento, a cambiar tu vida, a llenarte de fe, de amor, de esperanza. Tal vez la gente te ha señalado o te señale. Tal vez la gente te critique o te miran con una regla y digan, no, a este le falta mucho para ser cristiano. Pero Dios no es así. Dios está diciendo, wow, mi hijo está avanzando, está creciendo, es mejor. Porque Dios no ve lo que tú eres. Dios ve lo que tú serás en sus manos. Dios, si Dios se pusiera a ver nuestro pecado, dice David, si Dios mirara los pecados del hombre, ¿dónde quedaría el hombre? ¿Dónde quedaríamos? Pero Dios lo que ve no es a un hombre que está perdido, hundido en un vicio. Dios no ve a una mujer que está esclavizada a un pecado. Dios ve a un hijo que puede ser libre y ser su siervo. Dios ve a una mujer que puede ser transformada y convertida en un instrumento de esperanza, un instrumento de gloria, de propósito. Por eso muchas veces las personas viven lejos de Dios. Porque dicen, no, es que Dios es perfecto, es santo. Hasta que yo sea mejor, me voy a arrimar a Dios. Pero eso es una actitud incorrecta. Es incorrecto. Si tú esperas ser buena persona para acercarte a Dios, jamás lo serás, escúchalo. Porque lo que hace perfecto a una persona, o mejor, o santo a una persona, se llama la sangre de Cristo Jesús. Es la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo. Por eso hoy quería hablar del río de Dios, porque el Espíritu Santo fue enviado a la tierra. Mire, Jesús tuvo que morir y resucitar para que Él pudiera venir. Para que el Espíritu Santo pudiera venir a la iglesia del Señor. Jesús tuvo que hacer todo eso. Incluso Jesús lo dijo. Es necesario que yo me vaya. Mire, era una necesidad, dice Cristo, que yo muera, resucite y me vaya al Padre para que venga el Consolador. Oh, porque era una necesidad tuya y mía. No era una necesidad de Dios. Era nuestra necesidad y Dios la estaba supliendo. Agradézcale, dígale, Señor, gracias. Gracias porque tú proveíste. Tú me diste a mí el camino, la forma. Por eso yo que estoy tan contaminado, tan sucio, yo me meto al río Pisón. Yo me meto al río Pisón porque yo quiero que tu agua me vivifique. Es gratuita. Dios no te cobra por perfeccionarte, no te cobra por santificarte, pero tienes tú que meterte al río, tienes tú que venir a Jesús, tienes tú que decir, Señor, vengo a tu presencia hoy, reconozco que soy un pecador, me la he pasado toda la vida justificándome y diciendo, soy malo por culpa de fulano, soy malo porque fue lo que me enseñó mi papá, soy malo porque el mundo me hizo así, soy malo porque me lastimaron, pastor, me hirieron. No, tú necesitas el río Pisón, el río de Dios, el que fluye con libertad. El que produce vida, crecimiento. Dice que la tierra de Ávila significa crecimiento. Y dice que ese río trae y tiene mucho oro. Hay santidad allí en ese río. Hay santidad en el río de Dios. Amén. Algo hermoso que veo aquí es que dice, donde este río pasa, la santidad de Dios visita. ¿Sí? Por donde pasa el río Pisón, que es una de las acciones del Espíritu Santo, es darnos crecimiento y santidad. Ese es el propósito de este brazo, de este río. Porque la Biblia dice, es el río que corre, pero también decíamos, ¿verdad? En un principio, decíamos aquí, volviendo al texto, estábamos en Génesis. Dice aquí, ahí también hay bedelio y ónice. Wow, la perfección, las perlas preciosas, lo más hermoso de los materiales.
Están allí en el río de Dios. Vayamos al segundo. Dice, el segundo río es Gihón o Gihón. El segundo río se llama Gihón. Y mire, dice Génesis así, el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y quiero que usted observe esto. El que rodea la tierra de Cus. La palabra Gihón significa el que inunda o trae plenitud. Cuando la Biblia dice que rodea, es porque el río en su estado más bajo rodeaba alrededor la tierra. Cuando llovía o inundaba, prácticamente cubría todo y proveía una inundación a toda aquella zona, aquella área. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Espíritu de Dios, el río de Dios, viene a nosotros con un propósito que es limpiarnos, purificarnos, santificarnos. Pero también viene a llenarnos. Vamos de gloria en gloria. La primera gloria es para que yo crezca en la fe, en la palabra. Esa parte, el río Pisón, que es el primero, me da santidad, me santifica, me purifica. Amén, porque el Espíritu de Dios viene a nuestra vida a quitar todas las cosas. Yo vengo a Cristo tal como estoy, tal como soy. Él me recibe, me perdona. Y luego el Espíritu de Dios empieza a quitar todo el pecado y toda la maldad. Pero el segundo río, el segundo brazo, que es Gihón, dice que este viene a inundar, viene a llenar. Recuerden que Cristo dijo, el Espíritu de Dios correrá en ustedes como un río. Pero también dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, ustedes van a recibir poder cuando sean bautizados por el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué significa bautizado? Sumergido. Entonces, una cosa es que yo esté dentro del río con el agua hasta aquí, y otra cosa es que yo esté en el río con el agua hasta acá. O sea, el río quiere tocarme, fluir en mí, pero también quiere cubrirme, bautizarme. Gihón significa plenitud. Un río que causa inundación. Este río fluye hacia la tierra de Cus. ¿Sabe qué significa Cus? Significa negro. Cus en hebreo significa negro. Por eso la tierra de Cus, o la tierra de los cusitas, o por eso la esposa de Moisés, que todo el mundo criticaba porque era cusita, porque era negrita, era negra. Era una raza que Dios creó. Y dice la Biblia que lo criticaban no tanto por el color de su esposa, sino lo criticaban porque era una persona que era gentil o extranjera, no era israelita. O sea, la tierra de Cus significa negro. Es decir, que el segundo brazo viene a trabajar con nuestra humanidad caída. Viene a trabajar con el viejo hombre y lo rodea. Dice que este río rodea la tierra de Cus. El Espíritu Santo, con su segundo propósito, que es el brazo del río Gihón, rodea la tierra de Cus. Porque el Espíritu de Dios viene a tu vida y trabaja en ti, te santifica, pero empieza a rodear. Él quiere inundar, Él quiere cubrir a Cus, lo negro, la parte caída de nosotros. Cus significa negro. Habla de nuestra naturaleza humana, habla de nuestros designios, de nuestro corazón, que son de continuo al mal. Entonces el Espíritu Dios quiere rodearlo porque quiere tomar el control. De hecho, la palabra inundar quiere decir que cubre. Y lógico, cuando algo cubre, ¿qué pasó cuando el diluvio inundó la tierra? Todo murió. Cuando el río de Dios te cubre por completo, muere el viejo hombre, se ahoga. No puede vivir. El hombre que cambiaba la Biblia por una droga, un pecado, esa persona ahora, cuando el Espíritu de Dios toma el control en él y lo bautiza, lo inunda, esa persona ahora no puede. Ahora el Espíritu de Dios está controlando su vida y dice, no, yo ya en mi corazón ya no siento deseo por aquello. Ya no, ahora prefiero estar en la iglesia, ahora prefiero leer la Biblia, ahora prefiero cantar. Antes de escuchar un corrido, ¿verdad? Ahora prefiero cantarle a Dios y adorar a Dios. Ya no quiero más otra cosa. Mi alma necesita y quiere la presencia de Dios. El río de Dios no solamente me limpió y me santificó, sino que ha absorbido el viejo hombre, lo ha hundido, lo está cubriendo y lo controla. Decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que vivo en la carne, o sea, vamos a seguir en esta carne viviendo, pero lo vivo en la fe. Ahora Dios me controla, Dios me ayuda, Dios me respalda. El Espíritu Santo me da control, me da autoridad. Y el Espíritu tiene inundado mi tierra de Cus.
mi lado oscuro, mi lado malo, mi lado negativo. Eso es lo que el Espíritu de Dios quiere inundar. Quiere rodear la tierra de Cus. ¿Sí? Esto habla de nuestra naturaleza caída. Pero cuando Gihón nosotros nos inunda y el hombre viejo muere y pierde el control. Vaya conmigo a Ezequiel 47. Ezequiel 47. Mire qué hermoso lo que dice esta palabra. Ezequiel 47. Y vamos a leer el versículo 3 al 6. Cómo nos inunda al punto que perdemos el control de nosotros mismos. Dice Ezequiel 47, versículo 3 y 6. Dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿Qué está Ezequiel viendo aquí? Un río. Ezequiel ve un río. Dice en el versículo 1, dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Ezequiel tiene una visión de un río que sale de la casa donde está la gloria de Dios. Y hay un umbral, y debajo del umbral, debajo del altar, sale un manantial. Dice, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió 1000 codos, dice, el agua le llegaba a los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Esta es la obra del Espíritu Santo. Esta es la forma en la que Dios te va atrayendo. Los tobillos, río Pisón. Hasta las rodillas, río Gihón. Dice, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Luego midió 1000 codos, me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Imagínense. Y luego dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas, dice, el 5, midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado, o sea, nadando. Escucha esto, quiere decir que Dios quiere que te metas al río, pero no te quedes en la orilla con el agua a los tobillos. Muchas personas llegan a la fe, llegan a Cristo, conocen de Dios y dejan que el Espíritu de Dios trabaje en sus tobillos. Ya caminan en Dios, pero sus rodillas están débiles, de repente dudan, o de repente les falta fuerza. No, Dios quiere que avances 1000 codos más. 1000 codos más. Dice las rodillas, oh, ahora ya estás firme en el Señor. Luego dice hasta los lomos, oh, ahora tienes autoridad, poder. Pero luego dice, midió otros 1000 y yo tenía que nadar. ¿Sabe algo? Cuando usted nada, usted no toca suelo. Si usted tiene que nadar es porque usted ya no toca fondo, no toca la tierra, lo firme. Y sabe, cuando usted toca la tierra, la firmeza abajo, usted confía en usted mismo todavía. Cuando usted toca fondo, usted tiene confianza, usted se siente seguro. Pero cuando el agua lo levanta del suelo y flota, es porque el agua tiene el control de usted. Usted tiene que nadar y nada. Pero realmente ahora el agua es su nuevo mundo. Ahora la persona ya no depende de él, ya no confía de sus pies que tocan el suelo. Ahora confía de que lo mantenga la gracia de Dios. Ahora él confía totalmente en las aguas que lo lleven y que corran en él y fluyan en su vida y alcance el propósito divino para el que Dios te diseñó. Entonces, el río Gihón quiere inundarnos como Ezequiel, que dice al principio la rodilla, pero luego me cubrió y tenía que nadar. Ya no se podía pasar caminando, era necesario nadar. Aleluya. Este río nos regenera. No podemos quedarnos con la alegría de Pisón. Debemos vivir el proceso de Gihón. No podemos quedarnos en la orilla, en el río Pisón, en el que solo corre y nos da crecimiento. No, necesitamos el otro, el que nos llena de tal forma que la plenitud de Dios está en nuestras vidas.
De tal forma que también venimos a vencer al viejo hombre. El viejo hombre ya no está en nosotros. Hay que vencerlo. Como decía Pablo en Gálatas 2:20, ¿verdad? Ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Aleluya. Eso lo logramos solo a través de la ayuda del Espíritu Santo. El tercer río el nombre del tercero es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Hiddekel. Este río, Hiddekel, significa el que fluye con poder. Se considera que en el tiempo del Edén, este río era el que corría con más fuerza. Por eso la Biblia lo llama así, Hiddekel, el que corre con poder o fluye con poder. Y esto habla del poder del Espíritu Santo. Mire, cuando yo me convierto, el Espíritu me da crecimiento y santidad. Luego me llena. Significa que está plena de Dios. Pero cuando yo estoy lleno, ¿qué dijo Cristo? No salgan de aquí hasta que sean llenos del Espíritu Santo, porque entonces seréis testigos en Judea, Samaria y el último de la tierra. Cristo le dijo, no pueden salir de aquí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, la llenura, cuando el Espíritu de Dios tiene control de tu vida, de tu carne, tiene control de tu naturaleza, ahora puedes ser un instrumento de Dios. Pero cuando ya eres instrumento, ahora Dios te va a dar poder. Por eso es Hiddekel. O sea que los 4 rayos representan el crecimiento del creyente, pero representan la función del Espíritu Santo. Y yo le animo a todo creyente, a toda persona, incluso a aquel que dice, bueno, yo nunca he ido a una iglesia, pero estoy escuchando la palabra de Dios hoy. ¿Qué debo hacer? Venir a Cristo Jesús. Orar a Él y decirle, Señor, reconozco que soy pecador. Tengo muchos pecados, te los confieso. Y se los dices todos a Dios. Dile todos. Le confiesas a Dios tu pecado, le pides perdón y luego le dices con todo el anhelo de tu vida, dame tu Espíritu Santo. Lo necesito para que Él haga en mí lo que hace el río Pisón, lo que hace el río Gihón, pero también quiero que haga en mí lo que hace el río Hiddekel. Quiero tener tu poder. Después que me has transformado y me has llenado y me has cambiado, quiero tu poder, porque quiero salir y quiero servirte. Quiero hacer tu obra. Señor, dame el poder de tu Espíritu Santo. Hiddekel significa el que fluye con poder. Hechos 1:8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Wow, este versículo muy conocido por la iglesia evangélica. Dice, pero recibiréis poder. La palabra poder aquí en griego es dunamis, y que significa dinamita, o de ahí viene la palabra, la raíz de la palabra dinamita, por el poder de la explosión. O sea, y recibiréis poder, dunamis, potencia, lo que da a entender, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. O sea que para poder ser testigos de Dios, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Pero el poder no vendrá si yo no paso por Pisón y no paso por Gihón. Necesito entrar en Pisón, necesito hundirme en Gihón, y necesito que se derrame en mi vida el Hiddekel, el poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y lo último de la tierra. Este río tiene el propósito de darle poder a todo lo que toque. Cuando dice que fluye con poder es porque sus aguas avanzan a todo lugar en tu corazón y en tu vida. Este río fluye con poder. ¿Sabe? El poder del Espíritu Santo es para servir a Dios y hacer su obra hacia otros. Pero en ti, el poder del Espíritu Santo en ti, quiere decir también que todas las áreas de tu vida serán fortalecidas. Vas a vencer tus tentaciones más grandes. Vas a ser fuerte en tus situaciones más débiles, porque el Espíritu te dará poder. Poder del Espíritu Santo. Cuando dice que este río fluye hasta Asiria, la palabra Asiria, que es una palabra muy antigua, tan antigua porque viene de el nieto de Noé. Noé tiene un hijo que se llamaba Sem. Sem tuvo un hijo que se llamaba Asur. Y de Asur
que fundó su ciudad Asur fue cambiada al nombre Asiria. Asur. Realmente se llamaba Asur, pero como le decían asirios a los que habitaban allí, entonces el país se llegó a llamar Asiria con los años, pero se llamaba Asur. Y se dice por ahí que es una palabra que, investigándola en diferentes diccionarios y todo, por ser tan antigua, de un nieto de Noé, en el hebreo original de aquellos siglos se ha ido faltando raíces de la palabra para poder explicarla totalmente, pero se habla de que puede significar un lugar plano o un lugar bajo. Entonces, el poder de Dios viene para levantar. Es lo que da a entender de esa forma esta palabra. Lo importante es notar que el río Hiddekel es el que le viene a dar poder a tu vida. ¿Qué dice Efesios 1? Vamos a ver, Efesios 1, 19 y 20. Dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y todos sabemos que el que operó esto en Cristo Jesús fue el Espíritu Santo. Ahora, mire el poder del Espíritu Santo. Levantó a Jesús, para que vea usted que la palabra Asiria pues tiene una relación, un contexto hebreo relacionado a algo que está abajo, porque era un lugar bajo. Pero dice que el Espíritu levantó de los muertos a Cristo Jesús. Entonces el poder viene a levantarte. A veces decimos: Señor, levántame, úsame. Pero ¿cómo nos va a levantar si no buscamos el poder del Espíritu Santo? Entonces eso habla del levantamiento. Cuando Dios te ha preparado, estás listo, te ha llenado, te ha inundado el Espíritu de Dios, ahora Él te va a dar poder para que puedas ser levantado en alto como una lámpara que sirve para alumbrar. Cristo decía: una lámpara no se pone debajo de la mesa. O sea, hijo, no te quedes abajo. Deja que el poder te levante. Porque yo no puedo ser testigo si Dios no me ha levantado. Soy una lámpara encendida, sí. Pero para que yo pueda levantarme es Dios. No me puede levantar el hombre. No me debo levantar yo mismo. No, me va a levantar el Espíritu Santo en su tercera operación, que es Hiddekel. El que fluye con poder, el que te levanta con autoridad. Aleluya. Bueno, vamos al cuarto río. Oh, este río está muy tremendo lo que significa. Génesis capítulo 2. Estoy regresando a los textos del principio. Génesis 2. Para ver el cuarto río. El cuarto río dice, en el verso 14, 2:14 de Génesis, y el cuarto río es el Éufrates. Si ven ustedes, en este río no da muchas descripciones, no dice a dónde corre. ¿Por qué? Porque este río realmente termina en el mar. De hecho, se unen, el Hiddekel, que es el Tigris, y el Éufrates se unen. Y a esta unión de estos ríos es ya la parte grande que se le llama el gran río Éufrates. Cuando la Biblia dice el gran río Éufrates, hace referencia ya a la unión de estos dos ríos que llegan al mar, por supuesto. Aquí hay algo muy hermoso que quiero explicarles en este libro, en este río. El río Éufrates. Este río significa fácil de andar por él, fácil de traficar en él. Le llamaron así porque por ser tan ancho y profundo permitía que los barcos de aquellos años, aquellas barcas que eran hechas de pura madera, pudieran entrar y poder vender productos gracias a ese río. Es decir, era tan grande y tan amplio que permitía acceso. Los barcos no tenían que quedarse en la orilla del mar, sino que podían por el río entrar y llegar bastante mar adentro, río adentro, llegar a ciudades adentro y vender. Como Asiria, incluso Egipto usó mucho el río Éufrates, lo menciona la Biblia. Este río venía a proveer un fácil tráfico o una fácil forma de andar era fácil. Por eso este título que le dieron. Entonces, este río que desemboca en el Golfo Pérsico
Por su tamaño era considerado fácil de acceso. Los barcos, por muy grandes que fueran, podían entrar. Fácil acceso. Podían entrar los mercaderes. Y esto nos recuerda que en el río de Dios no tienes que ser experto, solo dejarte llevar, porque hay lugar para todos. O sea, este río era tan ancho, tan amplio, tan profundo, que la gente le puso así Éufrates, porque podían entrar todos, andar todos, podían ir unos barcos hacia adentro y otros venir saliendo. Era fácil de acceso, fácil. Eso quiere decir, hermanos, que el río de Dios alcanza para todos, no tiene límites. Esto quiere decir que todos podemos servir a Dios, ser ministros, sin quejarnos, o no deberíamos quejarnos. En la actualidad se ha dado un problema en el mundo entero, y es que a veces entre ministros estamos criticando o juzgando o hablando de la persona como si esa persona nos estorbara en el camino. ¿Saben? En el río Éufrates no hay estorbo. Todos podían traficar. Por eso se llamaba río Éufrates, que quiere decir fácil de cruzar en él o fácil de andar en él. Entonces no había problema. Toda la gente entraba con sus barcas y salían, y todos amablemente y amigablemente vivían en él. O sea, podemos compartir espacio en este río. No hay problema. Todos pueden. ¿Sabe? Recuerdo una historia o una parte del evangelio muy curiosa, cuando los discípulos vienen a Jesús y le dicen: Jesucristo, andan unos ahí en tu nombre echando fuera demonios, pero no nos siguen. No andan en nuestra corriente, no nos siguen. Y le prohibimos que hicieran eso en tu nombre. Y Jesús le dice: momento, no se lo prohíban. Déjenos que lo hagan. ¿Saben por qué? Porque si no están contra nosotros, por nosotros son. O con nosotros están. Jesús está diciendo algo muy poderoso allí que a veces hemos olvidado. La iglesia, la obra de Dios, el Señor, los ministerios. Somos tantos en el mundo, creyentes. Y hay tantos ministros en el mundo que predican la palabra de Dios. Hay tantas personas que no podemos nosotros considerar o pensar que alguien no merece estar en este río. Todos pueden andar por él. Es de fácil tráfico. Todos son bienvenidos. Todos. Cada persona tiene un propósito diferente. Unos predican para un grupo de personas, otros Dios los usa para predicar a otro grupo de personas. Unos cantan con un don y una virtud que ministra a un tipo de personas y otros a otro. Pero no podemos nosotros escatimar o querer reducir el río. No, al contrario, ampliémoslo. Mire que dice Ezequiel que ese hombre que andaba con él midió 1000 codos, y luego 1000 codos más, y luego 1000 codos más. 1000 codos, hermanos, es una gran distancia, 450 metros aproximadamente. 4500 metros. Usted imagínese usted la distancia que está hablando, la magnitud de ese río. En otras palabras, lo que da a entender Ezequiel y Dios, el Espíritu Santo a través de su palabra allí en Ezequiel, es que este río Éufrates es plenitud. El río Éufrates es el que corre ahora mismo en todo el mundo en la iglesia. Es la etapa en la que la iglesia se está moviendo. El río Éufrates es la etapa ya de la función de la iglesia, del propósito de la iglesia. El río Pisón es para el recién convertido. El río Gijón es para llenar al recién convertido o al nuevo creyente y volverlo un soldado potencial. El Hidekel le da poder para que sirva a Dios y haga la obra de Dios. Pero el Éufrates es donde todos estamos metidos hoy. El Éufrates es el río donde toda la iglesia se mueve en el mundo y camina. Ahí estamos metidos. Y no podemos estar juzgando al otro y, ay, quítate porque no eres santo, quítate porque no eres perfecto. No. Tenemos que convivir con todos los que están en el río y dejar. Es que no me gusta su barca porque es muy chueca. No podemos exigirle a las personas que sean como nosotros. Dios está trabajando en la barca de todos. El río Éufrates es para que todos habiten. Es para que todos trafiquen. Vivan allí. Cumplan el propósito de Dios. Es para que compartan. Unos llevan el mensaje, otros llevan adoración, otros llevan enseñanza, otros son maestros, otros... Hay muchos dones. Pero lo más triste es que ay, mira la barca de fulano, está fea. Ay, pero ¿qué barco tiene? No, el mío es un barco bonito. Qué triste, ¿verdad? Comparto esto. ¿Sabe por qué lo comparto? Porque la iglesia hoy está pasando un tiempo en el que Dios la está llamando a eso. ¿Sabe? No es tiempo de estar viendo la vida de los demás. No es tiempo de estar corrigiendo a otro. Ay, es que me molesta que se acerque junto a mí. No.
Estás en el mismo río. A todos se nos dio beber la misma bebida espiritual. Es tiempo de tener más tolerancia, más amor, más comprensión, más afecto, entender a aquel. Quizás su barca la armó y le quedó un poco mal, pero Dios lo está dejando flotar en el río, entonces a nosotros no nos importa eso. Si Dios lo tiene allí flotando y está funcionando y está moviéndose, bendito sea Dios porque está en el río de Dios, en el Éufrates. Es tiempo de poder vivir una vida alegre con todas las personas que nos rodean. Es tiempo de ser felices, no por quién está a mi lado, sino dónde estamos. Estamos en el río de Dios, estamos en el Éufrates de Dios. Representa la cuarta etapa del Espíritu Santo. Representa la plenitud, no de una persona, sino la plenitud de la iglesia en general. Donde nadie debe andar señalando al otro. Todos debemos orar unos por otros. Señor, bendice la barca de mi hermano que está a mi lado. Bendice el ministerio del hermano. Bendice el pastor, Señor. Guárdalo. Obra en su vida. Espíritu Santo, guíalo. Ayúdalo. Y Él va a orar por mí. El día que oremos unos por otros, el día que la iglesia empiece a orar uno por otro, y en lugar de hablar, criticar o publicar críticas en Facebook, el día que la iglesia mejor se ponga a orar por las personas y con todo corazón clamar y decirle: Señor, Él también corre en el mismo río que yo. Él también vive en el mismo río que yo. Él también necesita lo que yo necesito. Y yo necesito lo que Él tiene. Y Él necesita lo que tengo yo. Mejor, en lugar de criticarlo, le comparto lo que he aprendido. Y que Él me comparta sus dones, sus virtudes. Oh, Dios mío, que haya un intercambio, que haya un mercader. No porque haya negocio, sino porque que haya un intercambio de dones, de virtudes, de enseñanza, de aprendizaje. Gloria a Dios por eso. Amén. Es hermoso. La iglesia tiene que vivir en el Éufrates, en el río que nos alimenta a todos. Es el mismo que nos sustenta a todos. Y tú y yo solo somos instrumentos acá, pero nos necesitamos. Por eso es de fácil tráfico. Todos vivimos en él y estamos felices en esta bendición. Que Dios te bendiga mucho. Que Dios te bendiga mucho, iglesia, pueblo. Te invito a que te sumerjas en el pisón, que nades en el guión, que te sorprendas por la gloria y el poder del Hidekel, pero sobre todo que aprendas a vivir en el Éufrates. Aprendas a compartir espacios con los demás, aprendas a ver el trabajo de otros, aprendas y en todo y por todo te gozas en Dios. Y des gracias a Dios por su amor y misericordia que te ha salvado y te ha perdonado. Amén. Vamos a orar a Dios en este momento. Vamos a orar al Señor. Dios, te damos gracias por tu palabra. Tu río, el Espíritu Santo, se reparte en 4 brazos. Porque representan, Dios mío, la etapa, el crecimiento, la provisión, el ministerio de tu pueblo, de tu iglesia. Padre, ayúdanos a reconocer nuestra sed y sumergirnos en pisón. Ayúdanos a desear esa transformación y dejarnos inundar por guión. Ayúdanos a entender que sin tu poder no podemos hacer nada y a buscar y permitir que el Hidekel, que el poder de tu río caiga en nuestras vidas y nos use. Seamos instrumentos de Dios con poder en esta tierra. Pero sobre todo, Dios, ayúdanos como iglesia a convivir juntos en el río Éufrates. A aceptarnos unos a otros que estamos en el mismo río. A poder, Dios mío, convivir, compartir, transmitir unos a otros lo que hemos recibido de ti. Al fin de todo, Dios mío, estamos viviendo y andando en el mismo río Éufrates. Dios, que tu palabra quede en cada corazón y cada creyente dé pasos en este río de Dios. Que tu Espíritu Santo fluya. Como dice tu palabra, Dios mío, en el Evangelio de Juan. Padre amado, que tú deseabas, Dios, que bebiéramos del río de agua de vida. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, derrama tu gloria sobre tu pueblo. Derrama tu presencia. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y yo le daré el Espíritu Santo. Será un río de agua de vida que brotará en él. Ese es tu Espíritu Santo, Dios. Gracias por dárnoslos.
Gracias por proveernos esa bendición de tu presencia en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos. Es un gozo poder estar acá, compartirnos